investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Ellos también traen toda esta campaña de sensibilizar también en torno a lo que está sucediendo con los feminicidios. Y sobre todo también en esta información sobre la filtración de las imágenes del caso Ingrid, que, insisto, tenemos que empezar a abrir ese debate también de cómo informar, de qué informar, de cómo no o sí informar. Tenemos que parar con la romantización de la violencia o la civilización del espectáculo, ¿eh? Tengo a Sofía Ramírez, ¿verdad? Ya está por ahí. Sofía, buenos días. ¿Cuál es su valoración? Ustedes se han metido al tema también al respecto. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio. Mira, la verdad es que tienes toda la razón. Esto tiene que dejar de ser un espectáculo. Voy a empezar por el final. Sería muy fácil que dejaran de comercializarse las fotos, ya sea por vía de los paramédicos, de los policías que resguardan la zona, de los policías ministeriales, etcétera, si no hubiera un mercado, si no hubiera alguien que las publicara y si no hubiera, por supuesto, consumidores. Entiendo la dificultad que implica, además, decirle a la gente no compres una prensa donde se muestra el cuerpo desollado de una persona, máxime si pues realmente llevamos hablando de feminicidios prácticamente toda la semana, lo cual está bien, hay que hablar de ello porque es una realidad dolorosa. Pero al final del día sí hay una responsabilidad compartida importante. Ciertamente la ley, digamos el Código Penal Federal y los correspondientes en los estados marcan que si un funcionario público filtra pues material delicado vinculado a la víctima, que no tiene que ser gráfico, pueden ser detalles de su relación con el homicida, de su estilo de vida, de dónde estaba, qué llevaba vestido, ya ve cómo dicen las consignas de las feministas, que decimos, y no era culpa mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Bueno, pues muchas veces esos detalles acaban por mitigar o por disminuir la condena pública y social respecto al homicidio. Dice, claro, pues es que iba en minifalda y además en top, y además pues iba caminando solo en la noche, pues ¿quién la llama? ¿Y por qué sale con tipos así? Bueno, nada de eso es culpa de la víctima, sí es culpa del perpetrador. Entonces, me parece que la responsabilidad es compartida, sí, ciertamente, de el funcionario público, en caso de que haya sido un policía o haya sido el MP. Difícil de regular si es en el caso de los paramédicos, que técnicamente pues no son funcionarios públicos, pero sobre todo, como te decía, si no hay alguien que lo publique, y ahí es donde entra la responsabilidad central de los medios de comunicación, pues no va a haber quien la compre y no va a haber quien la demande, entonces pues tampoco va a haber incentivos a filtrar ese tipo de información. Entiendo la dificultad. Pero a ver, pero lo que me preocupa es que ya no solo es medios. Si a mí me preguntas, por ejemplo, nosotros tenemos un código de que no publicamos ninguna imagen morbosa, sea mujer, hombre, de cualquier tipo, para no fomentar eso. Corroboramos, nos esforzamos por aplicar los protocolos y el rigor que se merece el periodismo, y aún así a veces nos equivocamos. Hace 2 semanas, con 3 fuentes confirmadas de un asesinato, le falló a nuestro reportero. Es un error humano, nos disculpamos y todo. A lo que voy es, me preocupa cómo llegar a la gente también, porque esto lo podemos hacer los medios. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dices y lo tenemos que seguir haciendo, incluso de qué decidir, qué no publicar y no. Pero las redes, los sitios de internet que no tienen el rigor o que no les importa el rigor, o en el Twitter, en el Facebook, o el ciudadano que lo sube, ¿cómo llegar a ellos y hacerlos sensibles también, Sofía? Claro, me parece que das en el clavo, otra vez, o sea, la demanda está ahí, por supuesto, por parte del medio de comunicación, pero también por parte de la gente. Y hay que sensibilizarse que si a nosotros nos llega una foto de esta naturaleza, del cuerpo de alguien desollado, a ver, que quede muy claro que no se trata de no mostrar la anatomía humana, o sea, si hubiera sido el caso de un hallazgo de una osamenta de hace 2 millones de años, vaya, todo estaría bien, pero no es el contexto es un brutal asesinato de una mujer en una relación de pareja, porque como a la mayoría de las mujeres la mató alguien que estaba cerca, en su círculo cercano, en su familia, con la cual había un vínculo de confianza, y por lo tanto existe el agravante de feminicidio y también de abuso de confianza. Vaya, lo que quiero transmitir es, sabiendo todo esto, que se filtre la imagen del cuerpo de esta persona, me parece verdaderamente
violatorio no de derechos humanos, que lo es, sino de la dignidad humana en la máxima expresión. Mira, encontré la carta de este periodista renombrado de Estados Unidos, se llama Jay Rosen, que estuvo haciendo, o más bien es un profesor universitario, periodista, que lo que hace es dar este debate sobre qué importa más, la libertad de prensa o el derecho a la privacidad, el derecho a las víctimas. Y lo dice clarísimo, o sea, la libertad de prensa y de poder publicar y de libertad de expresión es un derecho inalienable en cualquier democracia, pero también lo es, y por encima del derecho a la libertad de prensa, el derecho a la privacidad, el derecho a cuidar los derechos de las víctimas y, por supuesto, a prevenir el discurso de odio. Entonces, el discurso de odio no sale muchas veces de las mesas de redacción, como tú bien lo ubicas, sino sale de Twitter, sale de la persona que recibe el pack de fotos de amigas de un tercero, que ya sea que se hayan enviado de manera voluntaria, no tiene derecho a compartirlas. Bueno, pues entonces daría, o más bien en el imaginario público da más o menos lo mismo compartir la foto de un cadáver, y no. O sea, no solo es ilegal, sino que además estamos perpetuando la violencia de género, que al final la expresión máxima de esta violencia de género es pues el feminicidio. Pero en el camino hay un montón de casos, un montón de conductas que van configurando que la violencia de género solo culminó con el asesinato, porque no podía ir más allá, bueno, sí, digamos, con dañar el legado de la víctima, el cuerpo, la reputación y demás. Pero termina ahí. Bueno, antes hubo seguramente abuso sexual, abuso emocional, abuso económico. Vaya, hay un montón de cosas que van en el camino y tenemos que dejar de normalizarlo. Tenemos que empezar a asumirnos como una sociedad misógina, pero también una sociedad que representa lo peor del machismo. Y digo que son cosas diferentes. El machismo no necesariamente implica misoginia, porque el machismo va más allá. El machismo tiene esta afectación al estilo de vida de los hombres y de las otras comunidades vulnerables, como por ejemplo las personas trans, las personas de la comunidad LGBTIQ, incluso de los propios hombres. Sabemos que los hombres no tienen los mecanismos y las herramientas personales para hablar de sus necesidades emotivas. Siempre viene involucrado una penalización hacia lo femenino, porque si eres un hombre que muestra su vulnerabilidad, entonces eres un débil en términos de feminidad, y eso, bueno, es una sanción social muy dura, y la verdad es que el machismo nos mata a las mujeres, pero también mata a los hombres. Sabemos que al día mueren 10 mujeres en México a manos de un perpetrador, que casi siempre es un hombre, pero también mueren 10 veces más hombres a manos generalmente de un hombre. Entonces, la violencia machista nos está matando a todos. Muy bien, entonces me quedo con eso, Sofía, exactamente, hay que sensibilizarnos, si nos llega la foto de un asesinato no hay que publicarla, también prevenir el discurso de odio en redes sociales, ¿te parece? Te Es decir, agradezco mucho. yo creo que hay que empezar por ahí, es decir, no publicarla, sea o no, quédate, elimínala, pero no la compartas, porque ahorita ya todos tenemos el poder de un arma que se llama celular. Si la mandas por WhatsApp, tiene un potencial de distribuirse. Punto, por el amor de Dios, en verdad. Gracias, Sofía. No, gracias a ti por el espacio y el auditorio por la escucha. Un buen día. Buenos días. No es de otra. A ver, no, es que no la publique, punto. No la comente. Es decir, son imágenes que están llegando y están emulando otras personas. Como dijo ahorita Wendy Briceño, tiene razón. Se está convirtiendo esto en una sociedad del morbo, en donde se replica el espectáculo. Y estamos viendo ya, estamos perdiendo la capacidad de asombro, y es lo que le preocupa. La verdad, la ignominia esto. ¿Cómo hacerlo el observatorio? ¿Cómo debemos contribuir? ¿Qué opina usted de lo que estamos viviendo? Volvemos en Proyecto Puente. Ahorita todo sobre la prohibición de plástico de un solo uso. Cuidado, padres, se intoxicó un niño con el cristal. Le tengo las medidas que está haciendo el DIF, el evento de S1 y mucho más. ¿Qué opina usted? Volvemos.